Escuchando el informe de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no nos va a avergonzar. Nos invitó a citar al profesor Juan Bosch cuando dijo que el PRD se había convertido en la esperanza nacional a propósito del proceso pasado con el tema cambio, porque el pueblo no conocía a profundidad sus entrañas ni la incapacidad de quienes lo dirigían, y que por ello era necesario que debieran volver a gobernar para que el pueblo se convenciera de que no sabían gobernar. Eso lo dice el profesor Juan Bosch. Yo sé que mis amigos de la Fuerza del Pueblo se sienten orgullosos de las frases del profesor Juan Bosch. Y es lamentable que los asociados, los concertados, Partido Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Moderno, sean quienes promuevan la descomposición ética en la práctica política dominicana. Los antivalores los han puesto de moda de nuevo. Yo solo voy a leer algunos párrafos por lo que nosotros sustentamos cómo estos dos partidos comprostrados, asociados, promueven los antivalores y la mala práctica política en la República Dominicana. En Noticias Sin, el jueves 5 de febrero de 2015, cuelga una información donde Hipólito Mejía dice que los gobiernos presididos por el expresidente Leonel Fernández debilitaron el sistema de partido de la República Dominicana. Precisamente hoy se acaba de leer el informe donde se va a atropellar la Constitución Dominicana, una vez más. Cito, periódico Hoy, expresidente Hipólito Mejía, esto es el 2 de junio del 2012, acusó al presidente Leonel Fernández de intentar liquidar el sistema democrático del país, destruyendo el Partido Revolucionario Dominicano, hoy Partido Revolucionario Moderno. El buen amigo Wellington Arnaud, siendo precandidato presidencial, dijo que el expresidente Fernández es un gran impostor constitucional por su falsa defensa a la Constitución de la República. Los políticos tenemos que tener memoria o borrar la historia, que hoy el mundo está globalizado. Esto lo dice Wellington el 18 de julio del 2019. Y finalmente, el honorable señor ministro de hoy, Jesús Vázquez, dice, acusa al presidente Leonel Fernández de destruir el sistema de partidos políticos con la compra masiva de ciudadanos que militan en organizaciones contrarias a su partido. ¿Por qué, presidente, nosotros decimos que la descomposición ética en la práctica política dominicana que llevan a cabo los socios, Partido Revolucionario Moderno y Fuerza del Pueblo? Porque yo le voy a leer qué dice el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, a propósito de un día como hoy, cuando se iba a conocer el tema de segunda mayoría para la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Cito, no era necesario que se llevara una discusión más profunda, porque es lo que corresponde por ser la segunda mayoría, la fuerza del pueblo. Agregó que podemos sumar los votantes de todos los otros partidos representados en el Senado de la República. Aclaró, excluyendo al Partido de Liberación Dominicana, y todos juntos, multiplicados por 2, no llegan a los votos que alcanzó el PRM. Con mucho dolor, voy a citar finalmente a alguien a quien aprecio, a quien tengo una profunda admiración por su coherencia. No solo yo, sino toda mi familia. Cada vez que llego de una sesión, mis niñas me preguntan que cuándo le llevaré a la tía Faride. Y ella dice lo siguiente, la mujer más coherente:
jefa de la bancada del partido mayoritario, Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué es ser segunda mayoría? No es haber sacado la mayor cantidad de votos en unas elecciones después del partido que ganó. Y yo la felicito porque es una mujer coherente, es un referente de la política de la mujer dominicana. Estoy convencido que hoy fijará su posición que fijó en el año 2016, cuando el Partido Revolucionario Moderno sometió una carta al Pleno del hemiciclo de este Senado de la República para proponer al petulante José Ignacio Paliza. Nosotros vamos a concluir, honorable presidente, pidiendo a Dios que ilumine la mente de mis colegas para que no atropellemos la Constitución de la República, para que se haga justicia y para que este hemiciclo le otorgue al Partido de la Liberación Dominicana, conforme a lo que establece la Constitución, el puesto de segunda mayoría para la conformación del Consejo de la Magistratura, y que por fin saquemos el espíritu palaciego que ronda en estos días en el Senado de la República. Muchísimas gracias. En el día de hoy, yo quiero hacer alusión a algo que me preocupa mucho, y es el comportamiento de muchos funcionarios y de muchos entes políticos que se le han otorgado posiciones, que es más difícil verlos que al presidente de la República. Y hemos oído aquí en el hemiciclo esta tarde mencionar a Bosch, a Peña Gómez, no, a Balaguer algunas veces, cuando nos conviene. A cada uno lo llamamos y no los dejamos tranquilos. El momento está para que nosotros aquí, que ostentamos una representatividad, entendamos que solo unidos podemos en las diferentes dimensiones y comarcas evitar que suceda eso que coincidencialmente hoy mencionó el senador de Pedernales en este hemiciclo. Precisamente escuchar. Muchos creen y muchas creen que yendo a las comunidades y observando sin consultarnos a nosotros es que van a dar un buen informe o van a tomar una buena decisión. Hay una ley 1 del 12 que habla de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es tan bonita porque crea una dinámica de información, de cada uno estar en contacto con su pueblo, con las pequeñas cosas, que es lo que realmente ha querido hacer el presidente. Digan lo que ustedes necesitan, que pequeñas soluciones crean grandes expectativas y se convierten en enormes soluciones y provecho para la comunidad, valga la redundancia. Y quería esta tarde decir que para mí la responsabilidad que me otorgó Puerto Plata no solamente tiene que ver con Puerto Plata, sino con el país. Y hay cosas que debemos de alguna forma entender, que debemos hacer en conjunto, y que hoy, mayoría o minoría que vaya a representar en el Consejo Nacional de la Magistratura, no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante es un pueblo que necesita de todos nosotros. Falta mucho para las elecciones y tenemos serios problemas. Debíamos estar preguntándonos ahora cuál es el primer paso que va a dar la Junta Central Electoral. Me encontré en Montellano, Puerto Plata, el caso de un papá que trabaja en el aeropuerto y tiene 2 hijos adultos y ni él ni los hijos están reconocidos. En el siglo XXI, y aquí peleando por una mayoría o minoría en un consejo de la magistratura, que en realidad se va a tomar una decisión y el presidente ha querido ser independiente. Y que aquí, contando, sabemos, y yo estoy totalmente en contra de que nosotros, unos con otros, con algo que es tan tangible, lleguemos a diferencia. Cuando nos ocupan tantas cosas para que no pase
el que nadie vaya con un cultivo que no es el que necesitamos. Como pasó en Santiago Rodríguez, senador, no está aquí presente hoy, que le fueron a quitar una cantidad de rubros agrícolas para sembrar aguacate, donde no se podía, porque quiso el ministro de Medio Ambiente y alguien interesado. Entonces le quiero pedir unidad, para que nosotros como senadores, no importa del partido que seamos, entendamos que tenemos una representatividad y que es la hora de entender que este COVID que nos ha limitado, tiene que entender que debemos unirnos y que los funcionarios designados tienen la obligación de entender que si nosotros como compañía, no buscando empleo, buscando soluciones reales y efectivas para que este pueblo pueda salir adelante, que debe ser el interés de todos nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, queridos colegas, porque me siento muy preocupada, porque a esta altura estamos jugando a intereses personales. El Partido de la Liberación Dominicana, presidente, tiene ideado ataques feroces, frontales, contra 3 compañeros que forman parte de la Fuerza del Pueblo: Johnny Sánchez, Félix Bautista y el compañero nuevo integrante, mi tocayo, Franklin Peña. Propiamente basado en las decisiones que hemos tomado, que ellos han tomado. Uno de los procesos que ellos llevan de desacredito de esos compañeros de la Fuerza del Pueblo es que ellos se beneficiaron del voto de PLDistas, pero olvidan que previo a cada uno de ellos ser candidato en ese partido, tuvieron que pasar por un proceso interno donde derrotaron a los pupilos o pupilas del entonces presidente de la República. Eso fue como esa famosa serie, todo equipo de béisbol quiere llegar a la Serie Mundial, presidente, pero previo a la Serie Mundial debe ganar su comodín. Y en el 2003, 2004, la verdadera serie fue entre Boston y los Yankees, donde hubo una participación de 3 dominicanos espectaculares: David Ortiz, Pedro Martínez y Manny Ramírez. Y esos compañeros de la Fuerza del Pueblo le demostraron que ellos eran o son esos 3, David Ortiz, Manny Ramírez y Pedro Martínez, cuando el 6 de octubre derrotaron a los pupilos o pupilas del entonces presidente de la República Dominicana. Pero nosotros, presidente, y estoy en mi tiempo, nosotros, presidente, aprovechando que al día de hoy la Fuerza del Pueblo somos 9, como los idealistas de la República Dominicana, y que solamente le dejamos 3 al Partido de la Liberación Dominicana en este Senado, yo quiero decirle a esa bancada que no os preocupéis, porque propiamente de las cosas que he podido leer en mi corta edad de 42 años, el número 3 es importante para la República Dominicana, porque propiamente aquí vinieron 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Nosotros tenemos 3 padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Nosotros tenemos 3 eventos históricos que el pueblo dominicano no puede olvidar: la independencia, la restauración y la revolución del 65. El pueblo dominicano tiene 3 palabras sacrosantas: Dios, patria y libertad. El pueblo dominicano tiene muchos héroes nacionales, pero 3 muy conocidos: Luperón, Manolo y Camaño. El pueblo dominicano tiene muchas mujeres heroínas, pero 3 muy conocidas: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. El pueblo dominicano, post Trujillo, la política estuvo siendo discutida por 3 colosos de la historia: Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez. El pueblo dominicano propiamente solamente tiene en Cooperstown de béisbol a 3 dominicanos: Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. Y el pueblo dominicano, increíblemente, solamente tiene en estos momentos 3 expresidentes de la República: Leonel, Hipólito y el otro. Nosotros le decimos a los 3 que conforman la bancada del Partido de la Liberación Dominicana aquí, que representan la tercera mayoría en el Senado de la República, que con su capacidad que tienen cada uno de ellos y la amistad que nos une, esperamos de todo corazón que no se convierta esa mayoría por el líder que tienen al día de hoy en ese partido, en lo que me decía un humilde ciudadano, en los 3
que pudiesen llevar el mensaje de esa cúpula partidaria que representa lo que llaman los jinetes del apocalipsis: hambre, miseria y crisis. Es por lo tanto, presidente, que a esa bancada del Partido de la Liberación Dominicana le reitero lo que dije aquí en otra ocasión: hasta me equivoqué y pido disculpas al pueblo dominicano matemáticamente de que 8 eran más que 4. No, es que 9 son más que 3. 3 es menos que 9 y le extendemos los brazos y se lo abrimos para extenderle un puente que ustedes vengan a la fuerza del pueblo y puedan realizar sus sueños y anhelos. Muchísimas gracias, presidente. En sesión anterior, nosotros depositamos en secretaría de este honorable pleno certificación de la Junta Central Electoral que establece que el partido que representamos, el Partido Reformista Social Cristiano, obtuvo 6 senadores, por lo que se constituye en la segunda mayoría al obtener el mismo número de escaños que obtuvo el Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la realidad. Por lo tanto, el informe rendido por la Comisión de Justicia contraviene el precepto constitucional descrito en el artículo 178 en su numeral 3, cuando dice que un senador o senadora escogida por el Senado de la República, no por ningún bloque, no por ninguna comisión, que pertenezca a un partido o bloque de partido diferente al del presidente del Senado, que ostente la representación de la segunda mayoría. En este caso se ha querido confundir en un juego de palabras lo que es un bloque de partido, que es igual a lo que es una coalición, con lo que es un bloque parlamentario o partidario. Y así las cosas, para demostrar que no son cosas iguales, los bloques de partidos son los 14 partidos que postularon, por ejemplo, al senador de Santiago, Rafael Eduardo Estrella, que es presidente. Es el bloque de partidos, 14 partidos. El bloque de partidos son los 13 partidos que postularon a quien nos habla, Ramón Rogelio Genao, como senador de La Vega. Los 9, los 6, los 5 que postularon a los demás integrantes. Eso es bloque de partido. Ahora el bloque partidario es una cosa que muta, o bloque parlamentario. Muta tanto que la prueba de que muta es que hoy, cuando la comisión se reunió, el bloque parlamentario de la Fuerza del Pueblo tenía 8 y a partir de hoy tiene 9. Muta, crece. Mañana podría tener 6. Si ese es el criterio para establecer la segunda mayoría, sería muy fácil que hoy mismo cualquiera de los legisladores del PRM diga que pasa la Fuerza del Pueblo y lo podamos elegir como miembro del Consejo de la Magistratura. Eso no puede ser posible. Eso no es así. Por lo tanto, los 12 senadores elegibles son el senador de Barahona, el senador de Pedernales, el senador de San Juan, el senador de San Pedro de Macorís, el senador de Elías Piña, el senador de Independencia, el senador de Hermana Mirabal, el senador de Dajabón, el senador de Santiago Rodríguez, el senador de la Altagracia, el senador de Payá y el senador de La Vega también. El senador de La Vega. También. Esos son los elegibles. Al establecer que solo son elegibles, la Comisión de Justicia está vulnerando el derecho del senador de Barahona, el derecho del senador de Elías Piña, el derecho del senador de Independencia, el derecho del senador de Payá y el derecho del senador de La Vega. Y está otorgando derechos que no tienen a poder ser representantes en el Consejo de la Magistratura de los senadores de San Cristóbal y San José de Ocoa, que no pueden ser. Entonces nosotros vamos a votar en contra de ese informe y reiteramos que el Pleno, y proponemos al Pleno, que establezca la nómina de elegible en función de los certificados que se depositaron al momento de establecerse ese Congreso el pasado 16 de agosto. Yo quiero felicitar al senador de La Vega. El senador de La Vega ha mostrado claridad en el criterio de interpretación de la Constitución de la República, específicamente el artículo 178 en su numeral 3. Sin embargo,
debo hacer dos cosas ahora. Primero, leer lo que piensa el otro órgano constitucional que tiene representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, la Cámara de Diputados, con relación a este debate de quién representa la segunda mayoría para los fines de la integración de este órgano que es el Consejo Nacional de la Magistratura. A propósito precisamente de una instancia que ha sido citada aquí, que elevó el PLD y que luego el PLD desistió de la misma a los fines de que el Senado completara el proceso que en el día de hoy parece que ya es un hecho cumplido de que se apruebe ese informe de la comisión y que se escoja a nuevo integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es la opinión que tengo aquí? Dice, asunto, primero, Cámara de Diputados de la República Dominicana, al Tribunal Constitucional, asunto, opinión y conclusiones con motivo de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el PLD contra el artículo 2, numerales 4 y 5 de la Ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Dice esa opinión depositada por un órgano, que dicho sea de paso es el otro órgano legislativo que tiene representación en el Consejo Nacional de la Magistratura y que además está dominado por el partido que tiene la primera mayoría. ¿Qué piensa el partido que tiene la primera mayoría en ese órgano? Porque lo estableció en este documento. De lo anterior se infiere que el pueblo, quien es el soberano, y constituye la esencia de la democracia representativa en las elecciones celebradas el pasado 5 de julio para escoger al presidente, vicepresidente de la República y a los senadores y diputados para que les representen el periodo 2024, decidió votar de manera libre y democrática por el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader Corona, para que sea el presidente de la República y además, otorgarle a esa organización política la primera mayoría en el Congreso Nacional. Pero también votó en las urnas para que la segunda mayoría la ocupara el accionante Partido de la Liberación Dominicana por el nivel de votación obtenido. Y cita el artículo 2, la soberanía reside, de la Constitución de la República, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emana todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa. Así las cosas, sigue diciendo la Cámara de Diputados, resultaría contraproducente y contrario a los principios de soberanía popular y democracia representativa interpretar que un partido político minoritario, de acuerdo al porcentaje obtenido en las elecciones del pasado 5 de julio, pueda representar la segunda fuerza política en el Congreso Nacional o en una de sus cámaras. Así piensa la Cámara de Diputados. En lo que quiero corregir, que es el segundo elemento que quiero traer a colación, a mi querido amigo y honorable senador por el Partido Reformista, Ramón Rogelio Henao, es que lo que establece, como él bien dice, cuáles fueron los senadores electos, en este caso en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, es la proclama de la Junta Central Electoral, de la cual se derivan los certificados de elección de los senadores, que es lo que permite que el 16 de agosto, en este caso del 2020, se instale el nuevo Senado de conformidad con esos certificados de elección. Es la resolución 67 del año 2020. Allí se estableció que el senador de Espaillat, Carlos Manuel Gómez Ureña, fue electo por el PRM y aliados. Lo que quiere decir que el senador de Espaillat no fue electo por el Partido Reformista. En vía de consecuencia, el Partido Reformista obtuvo 5 senadores, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo 18 senadores,
el bloque institucional socialdemócrata obtuvo un senador, Dominicano por el Cambio obtuvo un senador, Fuerza del Pueblo obtuvo un senador y el Partido de la Liberación Dominicana es la segunda mayoría de acuerdo a la proclama de la Junta Central Electoral y obtuvo 6 senadores, dice la proclama, partido y o alianza de partidos, como refiere precisamente en el numeral 3 del artículo 178 la Constitución de la República. Yo sé, presidente, que esto es un hecho cumplido, pero nosotros debemos establecer nuestra posición para que queden las actas, para que jurídicamente quede establecido aquí que esto no es un tema de razón jurídica, sino es un tema de fuerza política lo que se va a imponer en el día de hoy. Así que, señor presidente, es lo que queríamos referir en el día de hoy con relación a la determinación de la segunda mayoría en el Senado de la República. La referencia, vuelvo y repito, es la proclama de la Junta Central Electoral que va directamente atada al resultado de las elecciones y va directamente atada, como dice el artículo 2 de la Constitución de la República, a la decisión del soberano del pueblo dominicano. El acta 51 del 12 de octubre del año 2009, cuando se modificó la Constitución del año 2010. Ahí está recogida en esa acta el espíritu del legislador respecto de este tema, que eso es muy importante. ¿Cuál era la intención que tenía el legislador cuando aprobó este tema relacionado con la integración del Consejo Nacional de la Magistratura? Con relación a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a partir del artículo 7 se habla de la afiliación exclusiva a un partido político. Y dice el artículo 7 lo siguiente: ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido, agrupación o movimiento político. Al afiliarse a otro partido, renuncia inmediatamente a la afiliación anterior. 3 senadores electos por el PLD renunciaron y pasaron a la Fuerza del Pueblo. ¿Y de qué partido son? De la Fuerza del Pueblo. Dice la ley de partido político. Automáticamente estamos afiliados en el partido al cual hemos decidido pertenecer. Por tanto, es un mandato de la ley. Somos de la Fuerza del Pueblo. Si no fuera así, y se dijera, mira, es que ustedes fueron electos por el PLD, entonces esos cargos son del PLD, el PLD pudiera nombrar 3 senadores, en lugar de 32 fuéramos 35, pero no se puede. Segundo, la ley del régimen electoral, en su artículo 128, establece lo siguiente: las alianzas no pueden proyectarse más allá del momento electoral. Es verdad que fuimos aliados, pero terminan las alianzas con el proceso electoral. Cuando se entregaron los certificados de elecciones, terminaron las alianzas. ¿O no es así? Hoy no seguimos aliados, concluyeron las alianzas. Y finalmente este documento, que es muy importante, que es el acta 51 del lunes 12 de octubre del año 2009 de la Asamblea Revisora de la Constitución del año 2010. En esta acta, el asambleísta Nelson Arroyo dijo lo siguiente: miren, con relación a la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, hay una propuesta que debe conocerse. Esa propuesta fue elaborada por los integrantes de la Comisión de Verificación y Auditoría, que eran Eugenio Cedeño y Andrés Bautista. Y Reinaldo, que era el presidente de la Asamblea, dijo lo siguiente: le voy a dar lectura
para que ustedes tomen conocimiento y puedan referirse a él, porque es una propuesta. Reinaldo lee la propuesta y dentro de la propuesta, en el numeral 2 dice, en la integración, dice lo siguiente: el presidente del Senado y un senador escogido por el Senado que pertenezca a un partido diferente al del presidente del Senado y que tenga mayor número de senadores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que tenga mayor número de senadores. ¿Y hoy quién tiene mayor número de senadores? La fuerza del pueblo. Por tanto, ese es el espíritu del legislador en esa reforma. Muchas gracias, presidente. Es lamentable que el concierto Fuerza del Pueblo y PRM lo quiera dañar todo. Quiera dañar la Constitución de la República. Que la asociación Fuerza del Pueblo y PRM quiera dañar la institucionalidad en la República Dominicana. Yo quiero felicitar a Ramón Rogelio Genao por tan brillante exposición. Y yo voy a esperar que termine. No puede correr. No, bajo ninguna manera. Yo colgué en el escritorio de cada senador un dossier conteniendo, primero, la resolución 67 de 2020, a la que hizo alusión mi distinguido colega José del Castillo, sobre declaratoria de ganadores de los candidatos senatoriales en el torneo pasado, en las elecciones pasadas. Pero también deposité en cada escritorio de cada senador la resolución 25-2020 sobre aprobación de pactos de alianzas y coaliciones para las elecciones senatoriales del año 2020. ¿Por qué yo hago esto? Porque la Constitución es muy clara en el artículo 177, cuando dice que la segunda mayoría en el Senado de la República le corresponde a un senador contrario al partido o bloques de partidos que postuló al presidente del Senado. Y yo me pregunto, ¿quién es el presidente del Senado? El ingeniero Eduardo Estrella. No pertenece al Partido Revolucionario Moderno, pertenece al Partido Dominicano por el Cambio, que fue aliado al Partido Revolucionario Moderno, fue aliado al BIS, fue aliado a la Fuerza del Pueblo, fue aliado al Partido Reformista, entre otros partidos. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Precisamente por lo que dice un brillante senador que hoy nos acompaña aquí como vicepresidente del Senado. Yo voy a dar lectura, porque donde dije Diego no puedo decir Diego. Los políticos tenemos que ser coherentes. Por eso yo digo que el concierto PRM, Fuerza del Pueblo, lo quiere dañar todo, quieren violentar la Constitución de la República. Y yo me pregunto, ¿para qué quieren atropellar la Constitución y agarrar a los jueces? Nosotros no somos resentidos, nosotros no vamos a retaliar cuando tomemos el poder en el 2024. ¿Cuál es el temor? Yo voy a leer, presidente, el acta 010 de fecha 19 de octubre del 2016, donde el honorable señor senador Santiago José Zorrilla, en el acta están contenidas las declaraciones y los pedimentos de ese honorable senador, quien nos prestigia hoy siendo vicepresidente del Senado. Y dice lo siguiente: muchas gracias, presidente. Yo creo que ya lo que yo iba a decir, usted mismo lo aclaró.
sobre la carta y Paliza acaba de poner la otra parte. Yo creo que está muy claro saber que la segunda mayoría la ostenta el PRM aquí en el Senado de la República y en la República Dominicana, con la cantidad de votos obtenidos en las elecciones pasadas. Zorrilla hace alusión a votos en las elecciones pasadas. Contrario, esto siendo una jurisprudencia, esta es el acta levantada aquí en el Senado de la República. Contrario a como han querido una mayoría mecánica en el seno de la Comisión de Justicia imponer en este hemiciclo. Pero hay algo más. El presidente del PRM en esa misma sesión y en esta misma acta dice lo siguiente: lo que nosotros digamos aquí, vamos a leer con mucho respeto. Senador Santiago Zorrilla, muchas gracias, presidente. Eso es para la historia, eso es en la página 25 de esa sesión, de esa acta. Dice lo siguiente: senador Santiago Zorrilla, muchas gracias, presidente. Yo creo que ya lo que yo iba a decir, usted mismo lo dijo, refiriéndose a un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que a la sazón era el presidente del Senado. Usted mismo lo aclaró. Sobre la carta, y Paliza acaba de poner la otra parte. Yo creo que está claro saber que la segunda mayoría la ostenta el PRM aquí en el Senado de la República y en la República Dominicana, con la cantidad de votos sostenidos en las elecciones pasadas. ¿Está claro? Página 25. ¿Y qué dice el presidente del PRM en esa misma sesión? Según esta misma acta, dice lo siguiente: quien termina la segunda mayoría, ya él había hecho alusión a la reforma del 1994 que brillantemente ha hecho el senador de La Vega, que estaba contenido lo de la segunda mayoría. ¿Y qué dice él? Quien determina la segunda mayoría, las urnas, no un cuarto frío o una comisión como pasó ahora. Dice Paliza, no un cuarto frío o una comisión con una mayoría mecánica, dice Paliza. Una mayoría, las urnas, no un cuarto frío o una comisión, o el análisis quizás en oportunidad, interesado de un grupo. Determinan las urnas, dice Paliza, determinan las urnas. Y las urnas en el pasado proceso, torneo electoral, le dio al Partido Revolucionario Moderno más de 1 millón de votos. Al PLD las urnas le dio 1.500.000 votos en el pasado proceso. Y sigue diciendo, más de 1 millón de votos, equivalente al 35% del electorado dominicano, votó por la fórmula que representa el Partido Revolucionario Moderno, que equivale al 28%. Me precisa, senador Vargas, gracias. Cualquier otra fuerza está destinada a ser inferior, como es el caso de la Fuerza del Pueblo. ¿Ustedes saben cuántos votos sacó la Fuerza del Pueblo? 233.000 votos. Con 233.000 votos, el concierto del PRM y la Fuerza del Pueblo quiere arrebatarle al Partido de la Liberación Dominicana la posición que tiene de segunda mayoría ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es una grosera violación a la Constitución de la República. Y yo quiero que quede claro aquí en este hemiciclo. Esto pasará y una mayoría mecánica se impondrá, pero esto no pasará sin que la historia recoja que el concierto del PRM y la Fuerza del Pueblo atropellaron la Constitución que Leonel Fernández impulsó en el año 2010. El Partido de la Liberación Dominicana va a recurrir ante los tribunales de la República cualquier decisión que violente el artículo 78. Y quiero terminar dándole respuesta a una persona que aprecio mucho, al distinguido colega Félix Bautista. El espíritu del legislador es que estén representadas las mayorías la del soberano que es el pueblo. Y el pueblo decidió que el PLD fuera la segunda mayoría,
porque 1.500.000 dominicanos votaron por el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay algo más. El artículo 77 de la Constitución de la República establece cómo se sustituyen los legisladores. Y yo vivo orando por los senadores que están aglomerados en el bloque de la Fuerza del Pueblo. Porque ustedes saben qué, que Dios no lo quiera, si faltaren que Dios lo proteja. Solo tienen derecho a un solo, en virtud de lo que establece el artículo 77 de la Constitución de la República. Porque la dirección de su partido solo tiene derecho a someter la terna de un solo, que es de Franklin Rodríguez San Cristóbal. Los demás lo tiene que someter el Partido Reformista, el BIS y el Partido de la Liberación Dominicana, porque el espíritu del legislador es que las candidaturas son del partido y que las posiciones son de los partidos. Yo voy a concluir solicitando muy respetuosamente a este hemiciclo que se rechace el informe malintencionado, carente de base legal, de la Comisión de Justicia presentado en el hemiciclo con relación a la segunda mayoría para conformar el bloque, para conformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en consecuencia, estoy proponiendo al senador por Barahona, José del Castillo Sabiñón, para que ocupe la posición tal y como lo sometió el Partido de la Liberación Dominicana en carta girada al presidente del Senado. Muchísimas gracias. Yo no tengo miedo. Y el que me vaya a dar el frente a mí, que me lo dé de frente, porque yo he demostrado que el poder no ha podido sucumbirme. Yo lo he demostrado con hechos. Amenazas, chantajes, persecuciones. Se metieron a mi apartamento en la capital en un 5º piso. Me persiguieron hasta Asua. De todo yo he pasado. Y no ha sido suficiente para que me amedranten. El decir que el artículo 178 habla de postulación es una manipulación como estaba acostumbrado a hacer. En ninguna parte del artículo 178 habla de postulación, habla de escogido, que no es lo mismo. Y lo manifiesta y lo dice tratando de confundir. Nada tiene que ver la escogencia del miembro del Consejo de la Magistratura con los procesos electorales. En el 2010, el PRD obtuvo un 40% de las votaciones, 1.282.536 votos. Y el Partido Reformista obtuvo 203.729 votos. Y el representante ante el Consejo de la Magistratura lo fue el senador Félix Vázquez, por el Partido Reformista. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con el proceso electoral, tiene que ver con la realidad de aquí, y el PRD no tenía ni un solo senador. Por lo tanto, que no queramos confundir con procesos electorales. Las mayorías congresionales se construyen en el Parlamento, y aunque le duela como le duela, la Fuerza del Pueblo tiene 9 senadores, no 8, 9 senadores, y al viejo partido, a la señora Tristeza, solo le quedan 3. Por lo tanto, el espíritu del legislador es esa segunda representación en el Congreso que la obtiene hoy por hoy la Fuerza del Pueblo. Dejemos las manipulaciones, dejemos los chantajes, dejemos las amenazas, que si no pudieron cuando estaban en el gobierno. Y hablando de Constitución, de respetar la Constitución, oigan bien, señores, lo que uno tiene que escuchar aquí, respetar la Constitución, y mantuvieron este Senado, este Congreso militarizado por meses, tratando de imponer una modificación constitucional que el pueblo entero la rechazaba. Y hoy hablan de respetar la Constitución. Pero es verdad, señores, es que creen que el pueblo no tiene memoria. Yo me alegro que estén hablando mucho de la Constitución. Yo realmente estoy feliz que cada vez que hablan de respetar la Constitución. Espero que lo que quede de ese viejo partido se encamine a respetar la institucionalidad, a respetar la Constitución, a respetar las leyes. Porque cuando estaban en el gobierno creían que lo podían todo y creían que todo lo que se le enfrentaba tenían que desaparecerlo. Pero que quede claro
con el tema de la amenaza de que si nosotros fallecemos, que quién nos va a sustituir. Que quede claro. La mayoría en el Senado de la República la ostenta el PRM y la mayoría en el pueblo dominicano. ¿Y por qué? Si existía un bloque de senadores del PLD, creo que de 26 senadores, si mal no recuerdo. No, porque había unos aliados. Bueno, es 30. Y existían 2 senadores del PRM. ¿Quién ostenta la segunda mayoría del Senado de la República? Pero si vamos a la votación, como usted quiere que vamos a la parte de la votación del pueblo, ¿quién cogió la segunda mayoría también en el pueblo? Nosotros. Entonces tenemos la segunda mayoría por ser 2 senadores, que no existían 3, sino 30 y esos 2, aquí en el Senado. Y en el pueblo también por el voto electoral que hemos sacado. Ahora, el voto electoral no era el que nos daba la libertad, que nos daba la fuerza para hacer su mayoría del Congreso. Era el bloque de senadores, de 2 senadores, el senador José Ignacio Paliza, hoy presidente del partido y ministro, y quien les habla, Santiago Zorrilla, como senador. Y como usted es un hombre que viene del Poder Judicial, usted sabe que en la Suprema Corte se habla de jurisprudencia, ¿verdad que sí? Entonces aquí hay jurisprudencia de qué es una segunda mayoría. Porque si en el 16 nos cogieron nosotros por ser 2, hoy es imposible que no se coja la fuerza del pueblo, que tiene 9 y ustedes tienen 3, porque entonces no se aplicaría esa jurisprudencia. Pero además de eso, los senadores, las personas electas por el pueblo dominicano, por el voto directo, son dueños de su candidatura, porque la Constitución lo protege. Senador Félix, que estuvo conmigo trabajando en la comisión, Dionis Sánchez, cuando trabajamos en la comisión bicameral de la ley de partido y ley electoral, saben que yo siempre quise que las candidaturas fueran del partido, que no fueran personales. Pero cuando usted se va de un partido a otro, la candidatura se quedará ahí. Por esta Constitución nadie la puede violentar. Había que modificar la Constitución, pues la Constitución dice que la candidatura es personal, que no se la puede quitar, no puede despojarlo un partido político porque usted se vaya a otro partido. Entonces, y usted dijo que no quiere muerte, ¿verdad? Entonces, señores, no basta discutir, podríamos pasar aquí 3 meses discutiendo y no habrá forma y no tengo por qué querer favorecer ni a uno ni a otro. Todos son mis queridos colegas. Pero no basta con las discusiones que podamos tener porque quedaremos en lo mismo. La segunda mayoría que existe en el Congreso, al día de hoy, el Senado de la República, es la fuerza del pueblo por la cantidad de senadores que tiene. Tal como dijo el colega Félix, en la ley de partido político establece la simple inscripción en otro partido equivale a renuncia al partido que usted estaba. Usted pertenece al último partido que se inscribe. Entonces, ¿cómo decirle hoy día a los senadores que se fueron a la fuerza del pueblo que ellos no pertenecen a la fuerza del pueblo? No hay una forma de explicarse. Así que muchísimas gracias a mi colega, mi cariño y respeto para usted siempre. Los que estén de acuerdo que representando al Senado de la segunda mayoría vaya el senador Bautista Rojas Gómez, que sometió el partido de la Fuerza del Pueblo, por favor levanten su mano derecha. Aprobado.